¿Quieres conseguir tu mapa para una vida plena y feliz? Pues para eso hoy tenemos una súper experta en la materia. Hola, almas con propósito. Bienvenidos de nuevo a este programa de entrevistas Almas con propósitos. Hoy tenemos una súper invitada que me hace muchísima ilusión presentarla. Se llama Maravillas de Magdala. Ella es fundadora y directora de la Universidad de Conciencia Sabiduría Flor de Lis. Ya sabéis que debajo de este vídeo podéis encontrar todos los enlaces sobre, en este caso, sobre Maravillas de Magdala, y tenemos una sorpresa que os vamos a revelar al final de la entrevista. Así que quédate porque esta entrevista es muy interesante, muy bonita y muy reveladora. Así que demos la bienvenida a Maravillas de Magdala. Buenos días, Maravillas. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, un placer de verdad. Gracias a ti por darme este espacio y sobre todo pues para compartir, ¿no? Porque para eso estamos, para compartir con la humanidad entera. Totalmente. Estoy muy agradecida porque sé que tienes la agenda súper apretada, muy ocupada, tienes unos proyectos muy bonitos para expandir el mensaje a la humanidad. Así que estoy muy agradecida, muy honrada porque tú estés aquí conmigo en esta entrevista. Y vamos a empezar ahora mismo. Pues, Maravillas de Magdala, la primera pregunta del programa es, ¿cuál es tu propósito de vida? Bueno, pues mi propósito de vida es llevar el mensaje verdadero del Maestro Jesús y de María Magdalena, ¿vale? El mensaje verdadero es conócete tú y conocerás el mundo a través de la sabiduría del árbol de la vida, porque en el paraíso nos contaron que comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no nos fijamos bien de que había justo al lado otro árbol que era el árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal es lo que nos lleva a vivir esta experiencia dual, pero el árbol de la vida es con lo que nos vuelve a reconectar con nuestra esencia, con el ser humano primigenio antes de ser hackeado, que nosotros fuimos hackeados totalmente por la energía del serpiente masculino singular, ¿vale? Que también estuvo mal traducido, fue una energía masculina que quiso manipular precisamente porque el ser humano, oírme bien, es el culmen de la creación. Fuimos lo último creado y lo que estamos por encima de absolutamente todo, tanto de ángeles como de animales, peces y demás. Es decir, nosotros estamos ahí para cumplir un propósito, como bien sabes tú, ¿no, Susana? Si cada uno venimos aquí con un contrato, con un propósito, y uno de mis grandes propósitos de alma es ayudar a las personas a que tengan su mapa, a que puedan ver con mucha claridad sus dones, sus capacidades y todo lo que tienen para hacer su propósito y que no vuelvan a dudar nunca más de ello. Qué maravilloso. Gracias. ¿Dónde empezó tu historia? ¿Cuándo te diste cuenta de este propósito tuyo? Bueno, yo he sido rarita siempre, ¿vale? Bienvenida. He sido la rarita de la casa y bueno, supongo que sí, que todos somos un poquito raritos, ¿no? Pero que aquellos que destacamos en nuestra rareza es Mm, porque venimos a cumplir un propósito más grande que el común, no familiar, sino que hay que dar un salto para el bien de la humanidad. Y bueno, yo al final intenté ser lo que mis padres esperaban, intenté ser lo que los demás esperaban, con mucho esfuerzo y acabé enferma. Y me quedé ok. como muchos años, de hecho tengo muchas lagunas por toda la medicación que me dieron. También me diagnosticaron fibromialgia, me dolían hasta las pestañas, era dolorosísimo hasta que lo solté todo. Entonces, un día di un grito al cielo y dije, para vivir así, llévame contigo o déjame aquí y hago lo que me pidas. Lo que me pidas hago. Pero quítame esto, por favor. No podía, yo no salía de una habitación de mi casa. El sufrimiento era insoportable. Tenía depresión, ansiedad, ataques de pánico, insomnio y fibromialgia. Un cuadro completo. Y de hecho los médicos me dijeron que no, que yo no iba a mejorar. Y los psiquiatras, nada, que nadie me daba esperanza. Hasta que di ese grito al cielo y lo recordaré siempre, ¿no? Y esa noche
comencé a rezar 3 Padres Nuestros. Simplemente 3 Padres Nuestros. Bueno, apareció una psicóloga que me dijo, no te voy a cobrar ni la consulta porque no te puedo ayudar. Y claro, yo dije, pues vaya ayuda, ¿no? Me han mandado aquí. Pero la mujer me dijo, yo no te puedo ayudar, pero sé quién te puede ayudar. Y me dio el teléfono de una naturópata que en menos de un año me había quitado toda la medicación y me encontraba mejor que nunca. Yo empecé este camino no porque yo quisiera dedicarme a esto, ¿vale? Sino empecé mi camino en la medicina natural, en todo este proceso que yo he vivido, lo comencé para ver cómo lo habían hecho. ¿Cómo había conseguido una persona con 4 plantas y 4 técnicas sacarme de un proceso que médicos con muchísimo prestigio, con muchos años de estudio, no habían conseguido? Al contrario, cada vez me ponían peor. Y esta persona, digo, ¿cómo lo ha hecho? Entonces yo me puse a investigar. Hice 3 años de medicina natural, pero seguía profundizando. Hice homeopatía, hice transgeneracional, biodescodificación, constelaciones, hice un montón de cosas. Ahora, hubo un día, porque a mí me llamaba la atención la cábala, y veía libros de cábala y me los compraba, pero yo luego los abría y yo no me enteraba de nada, ¿eh? Yo decía, pero ¿por qué me compraste el libro? Yo no lo entendía. Hasta que un día empecé a conectar con la cábala y empecé a estudiar en el Centro Internacional de Cábala. Y bueno, me fascinó. Y yo ahí empecé a entender muchas cosas, a conectar con mi verdadera esencia. Pero ya cuando estudié Cábala Esenia, ahí fue la conexión con María Magdalena. Fue impresionante, que la he tenido desde pequeña y viví experiencias maravillosas. Pero mi propósito, mi firma de propósito, misión de alma, la hice en Israel. Viví una experiencia mística preciosa porque en regresiones había tenido visiones, pero yo decía, estos son paranoias mías de mi cabeza, ¿no? Pero todo el tiempo me llevaban a una imagen, que tenía que buscar un pozo, un pozo, un pozo en Israel. Y me fui a Israel a buscar el pozo. Y recuerdo que Jonathan, el guía que nos llevaba en el viaje, me decía que no hay ningún pozo. Digo, vamos a ver, Jonathan, yo he venido aquí a buscar un pozo. Entre tantas ruinas, ¿algún pozo hará? Que no, y él decía, vamos a ver, soy guía desde hace muchísimos años. No sé que haya ningún pozo. Dice, pero bueno. Y era el primer año que abrían Magdala al público. Bueno, yo dije, ¿me habéis traído aquí? ¿Vale? Guiarme, seguir guiándome. Digo, porque me habéis traído aquí, he dejado a mis hijos, me he gastado un dinero que no tenía para venir porque me lo habéis pedido, decirme hacia dónde tengo que ir y qué es lo que me queréis decir. Bueno, me separé del grupo buscando ese pozo por las ruinas de la ciudad de Magdala, en Israel, y lo encontré. Había una cúpula gigante, me fui para allá, al abrir la puerta, me encontré el pozo. Bueno, yo lloraba, no os podéis imaginar lo que lloraba. Tuve una experiencia de éxtasis mística allí impresionante con María Magdalena. Y para mí fue un antes y un después en mi vida. Yo tenía 2 herbolarios y llevaba ya 9 años con él y me iban bien. Y daba clases, Reiki, de todo, ¿no? Pero ahí hice un pacto con María Magdalena y es llevar su voz y el mensaje de Jesús y María Magdalena a la humanidad entera. Entonces, cuando volví del viaje, lo recuerdo muy bien porque mi madre, cuando fui a recoger a los niños, me dijo, ya está, ya te has ido, ya está, ¿no? Ahora, céntrate. Y yo le dije a mi mamá, lo siento mucho, pero esto acaba de empezar. Digo, la maleta no la voy a ni a recoger. Digo, los herbolarios los tengo que cerrar o traspasarlos, pero mi camino ya es otro. Y bueno, mi madre, como siempre, ¿qué dices? ¿Estás loca? Sí, pero hoy ya reconocen que mi camino era el que era. Me aceptan tal y como soy, incluso cuando tienen algún problema, pues me piden ayuda. Yo me siento súper bendecida, ¿no? De poder ayudarles y acompañarles también en sus procesos. Y ahí fue donde empezó mi misión y mi propósito de vida, realmente. Wow, qué historia. Eso es una historia digna de un guión de cine. Me encanta ese viaje que has hecho para llegar hasta el punto en que te encuentras.
y es maravilloso escucharte. Yo estaba metida en la película, yo estaba abriendo el pozo contigo. Qué bonito. Gracias por compartirlo porque es realmente, fíjate, la importancia de confiar, que aunque te digan, aunque te llamen, lo que sea, tú confíes en la voz interior. Eso siempre también se lo digo a la gente, la importancia de confiar en nuestra intuición, en esa voz, ¿no? Que llevamos dentro. Qué bonito y gracias a esa bendita locura que has llegado a hacer, imponer am, tu voluntad para poder llegar hasta donde llegaste y fíjate lo que has conseguido, que tanta gente se puede formar contigo gracias a esa bendita locura, vamos a llamarlo así. Sí. Porque ahora quiero hablar sobre, bueno, gracias por compartir esta historia, me encanta. Y sí, como dije antes, es digna de un guión de cine realmente, sí. Es que no es una, fíjate, me recuerda a la película La momia y eso, ¿no? Esos viajes así ancestrales, ¿no? Sí. Ahora quiero que hablemos sobre tu escuela, porque tú eres la directora, la fundadora de la Escuela Universidad de Conciencia y Sabiduría Flor de Lis. Y tenéis muchas formaciones. De regalo hablamos al final, pero tienes muchas formaciones. Imagínate que viene a ti una persona y dice, Maravillas de Magdala, yo quiero formarme, pero tengo dudas. A ver, ¿qué es lo que le recomendarías a la persona que llega a ti y tiene esa llamada interior y se quiere formar? ¿Cómo le puede ayudar tu escuela? Bueno, la universidad está creada precisamente para que haya una diversidad, porque uno de los conceptos de la Cábala, que Cábala significa recibir, ¿vale? Y lo que recibimos es el manual de instrucciones para vivir una vida plena y feliz. La sabiduría de la Cábala divide a las personas en diferentes estructuras álmicas y cada estructura álmica tiene un proceso diferente, con unas profesiones, con un trabajo que hacer, ¿no? Entonces, la universidad está preparada para que si alguien llega, me diga, bueno, pues mira, este es mi nombre, apellido y fecha de nacimiento. Y yo ahí ya le puedo indicar cuál es la mejor alternativa para estudiar, ya sea en nuestra universidad o ya sea que te tenga que decir, no, es que tú has venido a trabajar la justicia, ¿no? Y te vendría muy bien, pues bueno, ser abogado o ser juez del nuevo mundo, con una conciencia totalmente diferente. Pero nosotros a través de nombre, apellidos y fecha de nacimiento podemos saber exactamente qué ha venido a hacer esa persona al mundo. Ahora, uno de los grandes problemas, ¿sabes cuál es? Bueno, uno de los grandes problemas es que las personas no terminan de creerse que puedan estar destinados a algo, ¿vale? Es como ciertas profesiones o ciertas cosas, ¿no? Están destinados solamente a unos pocos, eso es como que no me corresponde a mí. Y todos somos iguales, igualitos, todos, 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 todos. No hay nadie por encima ni nadie por debajo. Cada uno somos parte de este puzzle llamado humanidad, ¿vale? Y cada uno tiene su lugar y nadie tiene que quitarle el lugar a nadie, ¿vale? Entonces, a través de la Cábala, lo que hacemos es ese proceso de integración de los dones y capacidades de la persona. ¿Cómo? Que pueda ver y reconocer cuáles son sus dones y capacidades. De hecho, muchas veces son tan evidentes que no los ven. Es decir, la mayoría de personas lo hacen a diario y no son conscientes de ello. Otros tienen miedo de mostrarlos por miedo a ser juzgados, ¿no? Como por ejemplo me pasaba a mí, acabé enferma. Otros están llenos de creencias de que tienen que ser de esta manera o de la otra, o porque mi papá fue médico, yo voy a tener que ser médico, o porque mi papá fue abogado, yo voy a tener que ser abogado. No, y si te gusta la tierra y quieres ser agricultor, y es que estás destinado a venir a trabajar la tierra, a conectar con esa energía, ¿por qué no? Claro que sí, porque al final cada uno tenemos nuestra esencia. De hecho, conocí a un abogado que él era abogado y tenía como una parcela de tierra que necesitaba ir prácticamente cada día después de los juicios, se iba a cultivar la tierra
porque era lo que le quitaba el estrés y le sanaba del proceso de estar metido en juzgado y demás, que me pareció impresionante. Digo, qué bonito. Digo, exactamente, es tu forma de sanar y de transmutar la energía. Entonces, cada uno tenemos un propósito sagrado. Tú Susana, lo sabes muy bien, ¿no? Y todos son preciosos y maravillosos. Y en la universidad es lo que hacemos, que los descubres, que descubras, que tengas tu mapa para poder recorrerlo. Y bueno, algunas personas podrán decir, bueno, ¿y cómo con nombre, apellido y fecha de nacimiento puedes saber eso? Bueno, esto es súper importante. Fijaros que si nos vamos a nivel bíblico, yo no trabajo con ninguna religión, ya os lo digo, ¿vale? Pero me gusta aprender de todas. ¿Por qué? Porque es interesante cierta sabiduría y ciertas cosas. No tenéis que creer en nada de lo que os diga, como no tenéis que creer absolutamente nada de lo que os diga nadie. Tenéis que ponerlo a prueba. Yo he sido una investigadora nata toda mi vida, ¿vale? Y eso me ha ayudado mucho a hacer este proceso. Yo realmente, de una línea que a mí me encanta, son la sabiduría esenia. Y los esenios fueron los maestros de Jesús, de María Magdalena, de Juan el Bautista. Y bueno, hay documentos históricos que lo pueden corroborar, como son los manuscritos del Mar Muerto encontrados en Qurrán, que esto fue hace 75 años que fueron encontrados, pero los escritos tienen más de 2000 años, incluso hay escritos de más de 2000 años. Y salen hace 75 años, ¿para qué? Para que pudiéramos conectar con esta nueva humanidad que se está construyendo. Entonces, a nivel bíblico y también en estos escritos se corrobora que nuestro nombre tiene una energía, ¿vale? Por ejemplo, Sarai, la mujer de Abraham. La mujer de Abraham se llamaba Sarai y luego y ella era estéril, ¿vale? Y el creador le cambia el nombre por Sara. Y a partir de ahí es una madre de naciones. Sara, siendo muy mayor, al cambiarle el nombre, ¿vale? Lo que hace es poder ser mamá y crear una nación en pos de esa energía creadora. Pero no solamente eso, el Maestro Jesús, ¿qué hace? A Simón le llama Pedro, no le llama Pedro porque sí, le llama Pedro porque esa energía de ese nombre estaba indicada para construir ese nuevo camino, ¿vale? O María Magdalena. María Magdalena, ella se llamaba María Miriam, ¿vale? Pero nunca cogió ni el nombre del papá. Os pongo en contexto. Por ejemplo, en el siglo I, una mujer o pertenecía al papá o al marido. Punto. Es decir, no se llamaba simplemente María, sino María la de Cleofás, María la de no sé qué o María la no sé cuántas. Pero María Magdalena nunca llevó el nombre ni del papá ni del marido, ¿vale? Sino llevó el de la ciudad. ¿Pero por qué? Porque Magdalena o Magdala, ¿vale? Migdal, en hebreo, Migdal significa torre, fortaleza, ¿vale? Y estaba indicado ese nombre para ella para que pudiera abrir el camino del mensaje de Jesús, porque realmente fue ella la elegida y además ya reconocida por el Papa Francisco de que ella fue la apóstol de apóstoles y que fue la elegida para llevar el mensaje del Maestro Jesús, no del cristianismo. El cristianismo nace después. Las religiones siempre nacen después. No se crean, sino luego ciertos fanáticos que quieren coger esa energía son los que manipulan esa energía, ¿no? Pero realmente ahí no hubo religión, sino hubo una sabiduría espiritual muy bonita, maravillosa, que para que nos conociéramos. Conoce la verdad, conócete tú y conocerás la verdad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te conoces, te puedes amar. Nunca te vas a poder llegar a amar si no te conoces en profundidad. Y si no te puedes amar a ti mismo, nunca podrás amar de verdad a nadie. ¿Vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Muy profundo. También, que sí, es que es así, es así. Si nos paramos a pensarlo, veréis la coherencia que tiene. Y cuando yo estoy bien conmigo, cuando yo me conozco, cuando conozco mis luces y mis sombras, ¿vale? Porque también tengo mis sombras. Es decir, y tengo que abrazar mi sombra. Yo tengo además muy mal genio. Yo mis niños, que tengo 4, cuando me quieren tomar el pelo, yo doy un golpe y doy 4 voces, bueno, se me recolocan en 0, es parte de mi sombra, pero yo estoy encantada.
porque me es súper útil con Mm. 4 niños y sobre todo adolescentes en casa. Al final tienes que cuadrarte, que sí, que somos seres espirituales con mucho amor, pero el amor también muchas veces es poner límites y eso nos lo enseña la Cábala. Decir que no es amar al otro también, porque Sí. fijaros que muchas veces lo que hacemos es querer salvar o proteger al otro, ¿vale? Y lo que hacemos es anularlo, ¿no? Mm. Ya estamos ahí con el ego. Me siento mejor que tú, ¿vale? Porque yo sí que puedo hacer esto y tú no. No, mis hijos desde pequeñitos lo he enseñado a hacer su cama, a recoger la mesa, a hacer todas sus cosas, ¿vale? Doblar ropa, todo. Aquí lo hacemos todo en familia, en casa, porque es importante para también su desarrollo, tanto en la materia como a nivel espiritual. Mucho ojo, ¿vale? Y luego, súper importante, nuestros apellidos. Nosotros elegimos a nuestro papá y nosotros elegimos a nuestra mamá, ¿vale? Con un transgeneracional detrás, con unos abuelos, unos bisabuelos, unos tatarabuelos, que han vivido una historia que van a estar íntimamente relacionadas con nuestras vidas pasadas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú en una vida pasada fuiste un asesino, en tu familia habrá alguien que en alguna generación fue asesino. ¿Qué ocurre? Que cuando tú aceptas a ese familiar, ¿vale? Incondicionalmente, te estás perdonando y aceptando a ti. Si tú has tenido un papá o una mamá que te han maltratado, que te han hecho daño, que has sufrido con ellos, bueno, es una elección que tu alma vivió porque tu comportamiento en otra vida fue así. Cuando lo aceptas a ellos incondicionalmente, te estás perdonando y aceptando a ti, ¿vale? De hecho, nosotros elegimos a nuestros papás y a nuestras mamás para que nos produzcan unas heridas emocionales para luego vivir la parte iluminada de ahí. Por ejemplo, si alguien lo maltrataron en su infancia, bueno, pues va a ayudar luego a personas que fueron maltratadas en la infancia, es decir, o si alguien viene con una falta de autoestima o tiene que experimentar una falta de autoestima, ¿vale? Que va a venir a una familia donde le hieran profundamente en su autoestima. ¿Para qué? Para luego poder experimentar la autoestima. Si vengo con la autoestima ya puesta, ¿qué voy a experimentar? Pues ya la traigo de serie y ya está, ¿no? Entonces, es importante conocer toda esta información, saber quiénes somos, precisamente para entender profundamente a los demás seres humanos. Yo tenía mucho conflicto bueno, yo discutía con mis papás, con mis hermanos, con todo el mundo. Yo estaba enfadada con el mundo, con 20 años estaba enfadada con todo el mundo. Y a raíz de la enfermedad que pasé, bueno, y la cábala me enseñó de que yo tenía una herida muy grande de mi infancia que no había podido gestionar. Y la cábala me ha enseñado a estar en armonía con todo el mundo, porque cuando alguien se porta mal conmigo, me trata mal, ¿vale? Yo ya no miro el acto, miro la herida que tiene la persona. Entonces, si tú miras la herida, entras en compasión y en amor y conciencia. Entonces, ya no hay rivalidad, porque dos no discuten si uno no quiere. Entonces, es fácil, muy fácil. De hecho, no sé si Susana has visto la película de Joker, Sí, me encanta. Ujú. ¿vale? O la de Cruella, En también. esa no, pero sí, entiendo el concepto, sí. Pues te recomiendo que veas la de Cruella porque es súper interesante. Entonces, si tú vas y observas las vidas que han tenido Sí. y cómo la sociedad les ha tratado, ¿qué esperas? Es que llega la mente o el cuerpo incluso tiene un límite de sufrimiento, Mm, ¿vale? Y ahí se te puede ir totalmente la pinza, como yo totalmente. digo, ¿no? Entonces, es importante ver la herida de los demás y ver que incluso ayudarles, acompañarles, comprenderles. Si hay alguien que te molesta, quédate ahí, quédate ahí. A ver, ¿por qué te está molestando que esa persona esté ahí? ¿O por qué piensa, o por qué te está molestando que piense de esa manera? ¿Qué te toca a ti? ¿Vale? ¿Qué hay? ¿Qué tecla te está tocando que te está molestando tanto? ¿No? Entonces, es como mucha gente dice, no, mirar cómo está el mundo. Yo lo veo bien, Mm. ¿vale? Sí, llámame ilusa, tonta, da igual. Yo estoy en mi mundo, yo no veo las noticias porque no me creo la mitad de las cosas que ponen, ¿vale? Realmente ahora mismo tenemos el mundo gobernado
por el mal. Eso es Y evidente. por los niños heridos. Exacto. Entonces, si tú te centras ahí, le estás dando fuerza a esa energía, Claro. ¿vale? Pero si tú te centras en hacer un mundo mejor, Mm, es lo que tienes que hacer. Exacto. No tienes que, es como una vela en la oscuridad, Mm, puede iluminar muchísimo, ¿vale? No viene la vela a comerse la oscuridad y a querer atacarla. No, simplemente la vela pone su luz, ¿vale? Y si hay muchas más velas que nos vayamos uniendo, ¿vale? Y que estemos con nuestra luz, esa oscuridad no va a tener cabida. Es sencillo, no tengo que estar luchando contra esa oscuridad, porque si yo lucho contra esa oscuridad, me convierto en oscuridad, estoy trabajando con la misma energía que ellos. Exacto. Entonces hay que hacerlo de una manera diferente. ¿Cómo? Conociendo quién eres, conociendo tu propósito de vida, tus dones y tus capacidades, que es súper importante, porque os digo, tenemos una caja de herramientas mágica, mágica. Y además nos hemos puesto diferentes tareas, ¿vale? Entonces, cada vez que yo hago una tarea, esto lo voy a explicar como un videojuego, porque realmente es así, ¿eh? Lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. Realmente, mirad, nosotros tenemos como tareas que nos ponemos para venir aquí, ¿vale? Y cuando tú haces la tarea, ¿vale? Es como un videojuego, ¿no? Que si tocas un botón porque ya te has pasado una pantalla, te dan un montón de moneditas, ¿ok? Bueno, pues esto es lo mismo. Cuando tú haces la tarea que está asociada a un proceso de tu vida, tú recuperas un don, una capacidad que tenías escondida para hacer tu propósito. Por eso, cuando más coherente eres y teniendo este mapa que puedes ir haciendo tarea por tarea, y además es muy bonito, Susana, porque te hacen muy consciente. Porque hay personas que me dicen, bueno, yo eso creo que ya lo he hecho, ¿vale? Vale, vamos a las patologías asociadas a tu tarea, ¿vale? Pues, por ejemplo, por no compartir tus dones y capacidades internas, patologías que pueden aparecer. Bueno, pues pueden aparecer caos mental, bloqueo mental, postergación de las cosas, no ver las cosas claras, indecisión. Y a nivel físico pueden aparecer problemas en la vista, en el oído, el olfato, ¿vale? La mandíbula superior, ya sea que se te pique una muela, me da igual, problemas en la mandíbula superior, tendencia a dolores de cabeza, migrañas, ¿vale? Tender a golpearte la cabeza, tumores cerebrales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo de aquí para acá me está indicando todas las patologías que yo no estoy compartiendo mis dones y mis capacidades. Con lo cual, yo ahí voy a ver exactamente la tarea asociada, vemos cuál es el primer paso que tiene que dar la persona, vamos a ver cuál es la tensión que está asociada a esa tarea que tiene que hacer la persona, ¿vale? Y cómo liberar esa tarea. Y además le pongo el caramelo. Y este don y esta capacidad es la que va a adquirir cuando la resuelva, ¿vale? Porque está ahí. Y esto, os digo, llevo años dedicándome a esto. Son matemáticas puras. Se hace con números y no falla nunca. Además, las personas te dicen tal cual. Tal cual. Dices, pero si me conocen mejor que yo. No, no es que te conozca mejor que yo. Es que yo tengo aquí tu mapa de vida y simplemente te estoy indicando qué pasos tienes que tomar. Y la cábala, que yo trabajo, la cábala evolutiva, que es un método que yo creé, ¿vale? Es para empoderar a las personas, ¿vale? Porque hay gente que dice, a mí me das un poco de miedo, ¿te da miedo empoderarte? No, es como una carta astrológica, pero multiplicado por 1000. Te da unos detalles muy concretos, ¿vale? Entonces, te va a ayudar en tu día a día, te va a hacer consciente de quién eres, hacia dónde vas. Vas a tener un mapa, ¿no? Incluso, pues, por ejemplo, si mi propósito de vida es viajar a Málaga y estoy en Barcelona, ¿vale? Bueno, pues si mi propósito de vida es viajar a Málaga y estoy en Barcelona, pues, ¿qué parada voy a tener que hacer para descansar? Porque voy conduciendo. Bueno, pues lo mismo, hago una primera parada en Valencia. Luego me paro, yo qué sé, por Granada, la siguiente, para poder llegar a Málaga. Te va a ir diciendo, ¿vale? Absolutamente todo. Incluso es como un GPS y os voy a explicar por qué. Porque también nos dice nuestras crisis, ¿vale? Tú sabes que si tú llevas el GPS puesto y hay un atasco o ha habido un accidente o lo que sea, te lo marca en rojo,
si hay un atasco de mucho tiempo, incluso los minutos que está durando más o menos el atasco. Bueno, pues tu mapa de vida, a través de la cábala evolutiva, hace lo mismo. Te va a marcar exactamente tus crisis, dónde las vas a tener y cuándo las vas a tener, ¿vale? En qué ámbito de tu vida va a ser. ¿Para qué? Esto no es para coger y asustarte porque te va a venir una crisis. Además, daros cuenta, crisis nos vienen a todos cada X tiempo. Y además, pues si yo tengo crisis a lo mejor con las relaciones de pareja, siempre me van a soler venir en las relaciones de pareja, ¿vale? No es algo que yo vaya a descubrir, sino simplemente es algo que os vaya a ser conscientes. Cuando hay una crisis es como un atasco, párate, no tomes decisiones y no hagas nada, que luego he visto muchas relaciones romperse porque han tomado la decisión en medio de una discusión cuando tenían una crisis. En una crisis jamás se toman decisiones. En una crisis la crisis se vive calmadito, tranquilito, en conciencia, para ver qué tienes que aprender ahí, no para meterte y zambullirte de golpe en el ojo del huracán, ¿vale? Que es lo que la gente suele hacer. No, esta sabiduría te sirve para, me paro, veo qué está pasando, lo respiro, veo mi aprendizaje, me conciencio de él y una vez que ha pasado, ¿vale? Pues entonces puedo seguir mi camino y continúo. ¿Qué Qué te parece? maravilloso, qué maravilloso saber cómo es el paso a paso, cómo actuar en cada momento de tu vida. Me llamó mucho la atención, lo apunté, mucho la atención cuando has hecho el símil de un videojuego. Realmente es que me acaba de llegar una especie de momento, ajá, ¿no? De darme cuenta, de tomar conciencia sobre una cosa. Y es interesante entender que realmente si tú tienes aquí un don o lo que sea que hay que hacer, pero la única forma es hacer estos pasos y saber qué pasos son y saber que después recibes el premio, ¿no? El tin, tirin, tirín, ¿sabes? El premio del videojuego, ¿no? Pues es muy interesante verlo de esta manera, porque muchas veces lo que sí he observado, y yo me incluyo, tengo que ser muy honesta conmigo y con el mundo, es que cuando no hago las cosas porque no hay una motivación lo suficientemente grande para decir, ok, aquí tengo ese super mega caramelo y lo consigo solamente si hago esto, si hago lo que tengo que hacer. Es muy interesante este enfoque, porque así la gente a veces, a ver lo que voy a decir, puede sonar un poquito raro, pero a ver si la gente espabila. ¿Sí? Porque, porque la motivación, ¿no? Como la famosa zanahoria, pero no se trata de una zanahoria y nunca conseguirla, sino conseguir el premio. Que, o sea, al final de cada camino hay un gran premio para cada uno. Y, y esos premios son nuestros. Solamente nos lo tenemos que, entre comillas, merecer. ¿Lo entiendo bien así? Sí, sí, sí. Pero además es que sucede así, ¿eh? Cuando Sí. más coherente, cuando más estás en tu propósito, las cosas se van alineando. Mira, os voy a compartir algo. Yo el año pasado, mi hija, porque también vemos cuál es la edad de transformación de cada persona. Y yo, para mí la cábala ha sido fundamental en mi vida con mis hijos. Como he dicho, tengo 4 y algunas veces pues se te hace cuesta arriba, porque además son los niños que nacen a partir del año 2000, son niños muy especiales que vienen como grandes maestros, son almas también muy antiguas, entonces no los puedes tratar de la misma manera que nos trataban a nosotros, por ejemplo, porque son almas que evidentemente son más antiguas que nosotros, ¿vale? Entonces cuando tú quieres darle una orden, aquello no hay por dónde cogerlo, es decir, el alma, su subconsciente dice, perdona, que tú me vas a decir a mí, perdona, que he venido yo a decirte a ti lo que tienes que hacer, no te equivoques, ¿no? Pero claro, estamos con la creencia, ellos son mis hijos, yo soy la mamá, aquí la grande soy yo, pues como dicen mis hijos, pero mamá, esto es una democracia, digo, no, no, en casa no, en casa, bueno, yo puedo dejar voto, pero hay ciertas cosas que tengo que poner yo los límites, ¿no? Porque si no, vamos a ver. Claro, Y a claro. mí la cábala me ha ayudado mucho, de hecho, mi hija hizo su transformación el año pasado y yo no sabía, a ver, sabía que iba a venir algo, ¿vale? Evidentemente, siempre el año de transformación pasa algo. Mi hija, desde que nació, una niña impecable,
súper dulce, súper amorosa, súper cariñosa, buena amiga, buena hermana, buena hija, bueno, algo espectacular. Y de pronto veo que empieza a hacer cosas muy raras, muy raras. Y empieza con cierta manía a obsesionarse con los estudios, pero eso le desata un trastorno obsesivo compulsivo de contaminación, ¿vale? Hasta llegar a lavarse las manos sangrándole y todo. Sí, sí, es impresionante. Para cepillarse los dientes, 1 hora, ¿vale? Para ducharse 2 horas de reloj. Tenemos que desinfectarlo todo. Incluso estaba dando formación en Madrid, y se quedó con el papá, y tuve que venirme porque no era capaz ni de tragarse la saliva, ¿vale? De la obsesión que tenía. Y no se podía bajar de la cama, ni podía ir al baño, no se podía mover, estaba paralizada. Bueno, un trastorno, un TOC de contaminación, como pueden haber otros muchos, ¿vale? En teoría, tú hablas con un médico y no se cura. Eso es así de por vida. Mi hija en 9 meses está totalmente recuperada. ¿Por qué? Porque yo seguí los pasos de su cábala. Yo si seguí su mapa, entendía que tenía que venir algo del subconsciente, ¿vale? Pero no sabía por dónde me iba a venir. Evidentemente hay cosas que no te van a decir, va a tener pan. No, yo sabía que era algo del subconsciente, que se podía enganchar, yo qué sé, a enamorarse de algún chiquito también y que sufriera por amor. Algo sobre todo de la mente, de pensamientos repetitivos y demás. Nunca me imaginé que iba a ser un TOC, ¿vale? Lo pasamos tremendamente mal. Pero yo aprendí y ella aprendió. Y en 9 meses el trastorno ha desaparecido. No hay ningún indicio de él. Yo os puedo asegurar que fue muy heavy, muy heavy. Wow. Con mi hijo mayor, pues también viví experiencias muy duras y al mirar su cábala le dije, bueno, no puedo hacer nada. Esto lo tiene que vivir él porque le viene por karma. Vale, yo voy a estar ahí y yo cuando me trataba mal o lo que fuera, yo le decía, tú ya sabes que tu madre siempre va a estar aquí. Tú no te preocupes. Cuando quieras volver, tú vuelves a casa, no hay problema, ¿vale? Tu casa siempre va a estar abierta, tus hermanos te van a estar esperando y demás. Y así fue. Duró 2 años, cuando a lo mejor pues otras madres que han querido estar encima de los hijos y demás porque no han sabido cómo gestionarlo, pues lo que han hecho es que se alejen más de ella. Yo, con todo mi dolor, porque el dolor lo vas a vivir evidentemente, ¿vale? Pero también tuve un gran aprendizaje. Y de hecho, hoy está trabajando con nosotros en la universidad, está aprendiendo cábala, que le encanta, ahora quiere que a todos sus amigos, mamá, es que mi amigo tiene este problema, le hace la cábala, digo, vamos a ver, termina de aprender tú, porque yo no le voy a hacer a tus colegas la lectura, ¿no? Comprenderás. Qué bonito, qué Sí, bonito. es algo espectacular. Fíjate qué importancia conocer el mapa, los pasos y entender que las crisis, no hay que huir de las crisis, porque es una oportunidad de evolucionar. Así siempre, al menos lo he visto yo y me lo acabas de demostrar y corroborar, que las crisis es donde realmente se hace con una especie de limpia, se da un salto cuántico y si hay que vivirlo, pues se tiene que vivir, pero no es lo mismo ir contracorriente a que aceptar el proceso y aprender el proceso. Eso, entender esto realmente en la vida, creo que es una de las claves, porque si todos entenderíamos esto a nivel planetario, el mundo sería diferente. Hasta yo creo que ni siquiera tuviéramos los conflictos a nivel mundial que tenemos, porque también son crisis. Simplemente aprenderíamos de otra manera. Qué bonito es saber qué hay que hacer en cada momento. Y es alucinante, es apasionante la cábala. Siempre me ha llamado la atención por lo que estás contando. Fíjate cómo lo vives y cómo lo transmites. Me resulta apasionante. Gracias. Bueno, es que lo siento, lo llevo Claro, a mí me cambió la vida, es decir, claro. yo incluso me llevaba muy mal con mi papá, tenía muchas crisis con él y a mí la cábala me ayudó muchísimo a ser consciente de que mi papá ha sido mi mayor maestro. Él tenía una frase motivadora, bueno, cuando la escuché vaya a decir, pues vaya frase motivadora, ya, pero es como lo educaron hasta que yo pude Claro. entender eso. Me ayudó la cábala, os lo digo, yo mira que había hecho otras generaciones de constelaciones, me formé con Rakasa Lucero durante 2 años, es decir, he hecho de todo. Y hasta que no llegó la cábala a mi vida, yo no entendí lo que mi padre ha sido para mí, ¿vale?
y que estoy súper feliz de haberlo elegido a él. ¿Fue duro el proceso? Ya os digo que sí. Su frase era diaria, ¿no? No sirves para nada. Mm. No sirves para nada. Hacía esto, lo otro. Y yo he trabajado desde los 5 años, ¿eh? Yo a los 9 años ya cocinaba en mi casa, hacía de todo. He trabajado en el campo porque mis padres han sido agricultores y he trabajado desde muy chiquinina, yo he estado trabajando. Y mi padre siempre decía, no sirves para nada, no sirves para nada. Bueno, a mí me daba mucha rabia y mucho coraje, ¿vale? Pero llegué a un momento en que para hacerle la contra y fastidiarlo, pues aprender a servir para todo. Entonces lo mismo, pues te planto la tierra, que te hago una comida, que te coso el bajo de un pantalón o un botón, que te hago un curso de cábala o que te... lo que sea, ¿vale? Es decir, al final eres capaz de hacerlo todo. Hay personas que evidentemente con eso se pueden hundir, ¿ok? Ujú. Pero el trabajo es no sentirte víctima, sino conocerte y entender por qué lo elegiste, ¿vale? Ujú. Yo, al haber elegido a mi padre, me ha hecho, como le dije, digo, es que me ha hecho la mujer fuerte que soy, Mm. fuerte que tira con todo para adelante, que me separé con 3 niños muy pequeñitos, que tiré para adelante yo sola sin apoyo ni de ellos, porque me dijeron que aunque me vieran viviendo debajo de un puente, no me iban a ayudar, porque en el pueblo no estaba bien visto que te separaras, Ujú. a no ser que te pegara y te maltratara mucho, Ujú. ¿vale? Entonces, pues yo no fue mi caso, simplemente no funcionaba y lo dejamos, ¿vale? Y yo al hacer eso, pues no conté con nadie de mi familia, entonces me vi bastante sola. Aún así, eso me reforzó, seguí para adelante, luego a los 5 meses conocí al que hoy mi marido y fue una relación preciosa, maravillosa, ha sido espléndida, tenemos otro hijo en común, maravilloso, y yo eso mis padres me han visto salir adelante con todo eso yo sola. Con lo cual, hoy, y de hecho cuando nosotros nos casamos, mi marido y yo, en la boda mi hermana pues nos pidió disculpas por como todo lo que nos habían hecho pasar, ¿no? Y que nos merecíamos toda la felicidad que teníamos por todo el camino que habíamos pasado. Pero yo el tener mi mapa de vida es el que me ha dado esa confianza de salir para adelante y de amar a mi familia incondicionalmente, haya pasado lo que haya pasado y no reclamarle absolutamente nada, porque yo necesitaba cada historia que me pasó, ¿vale? Cada herida que se me produjo, yo la necesitaba para profundizar más en mí y hacer mi propósito de vida. Claro, fíjate la importancia de no solamente amar nuestras sombras propias, sino las sombras de otros. Amar ese proceso, ¿no? Lo que te pasó, no solamente aprender, sino amarlo, aceptarlo y sé que puede sonar muy fácil, ¿no? Desde aquí, porque cada uno tenemos nuestras batallas, cada uno tenemos nuestros procesos y puedes decir, pero tú no entiendes qué es lo que tuvo que pasar. Bueno, la verdad que cada caso es un caso específico, no nos podemos comparar, pero depende de nosotros cómo nos lo tomamos. Entonces, si nos lo tomamos con esa calma, aunque estemos, pues eso, que lo quiero tirar todo y no quiero seguir con mi vida, ¿no? Pero si realmente tratamos de entender ese proceso que es necesario para nuestra evolución, eso es un regalo de vida. Y fíjate cómo al final se coloca todo. Se Sí, coloca y, y al final del camino entiendes que era lo único que podías haber vivido. Eso es lo maravilloso, conocer el mapa de tu vida y saber en qué momento, cómo debes actuar. Eso es un regalazo. Eso, digo yo, debería ser obligatorio en las escuelas. Esto. sí, sí, Ahí te de lo hecho, sí. lanzo, ahí te lo Sí, no, lanzo. sí, mis hijos me lo dicen, ¿no? Me dicen, mamá, porque vienen cada semana, cada 2 semanas, a que les firme un papel para una charla nueva que les van a dar en el colegio. Dice, mamá, es que tendrías que darlas tú. Me lo Sí, dicen los sí, niños. sí, sí, Dice, sí. es que además a mis amigas les encanta, es que les encantas cómo hablas, cómo explicas las cosas, dice, es que te entienden. Y Claro. bueno, súper felices. Y a ver, tenemos que tener en cuenta que esta sabiduría va a liberar al mundo. Mm, ¿Vale? De la esclavitud. Es mm, decir, nosotros seguimos en Egipto. Cuando Moisés liberó al pueblo de Egipto, fue algo simbólico, ¿vale? Cuando cruzan el Mar Rojo es algo simbólico. De hecho, a nivel
bíblico, si nosotros leemos, ¿vale? En hebreo pone, y entonces Moisés cantará en futuro, ¿vale? Es decir, una vez que Moisés ha cruzado el Mar Rojo y está ya en la otra orilla, fuera del alcance del faraón y de su ejército, la frase que dice es, entonces Moisés cantará. No puede cantar todavía porque la libertad no está todavía. La libertad se está viviendo ahora. Nosotros estamos haciendo ese proceso de caminar entre el Mar Rojo en este momento de la humanidad. Sí. Y esa nueva humanidad se va a dar y la vamos a ver. Vamos, yo tengo la fe absoluta que yo lo voy a vivir. Certeza absoluta de que lo voy a ver y lo voy a vivir. Porque va muy rápido, Sí. y nuestro ADN se está activando. ¿Ok? Es decir, la base de todo esto es nuestro ADN. Y cuando nosotros nos sabotearon nuestro ADN, del cual solo pudieron quedar esas 2 hélices de ADN visibles, que son los que la ciencia ha visto que funcionan, ¿no? Y que las otras hélices son como ADN basura o ADN fantasma, ¿ok? Que ahora le han cambiado el nombre porque dicen sí está, pero es fantasma. Bueno, ya por lo menos han reconocido que están, ¿vale? Y que para algo están, aunque no sepan para qué. Bueno, pues nuestras hebras de ADN son los que nos hacen el humano completo, ¿vale? Y si miramos la sigla ADN, realmente significan atributos divinos naturales, que son los que nosotros traemos. Por eso el Maestro Jesús nos decía, vosotros vais a poder hacer lo mismo que yo, incluso más. Pero el Maestro Jesús hacía los milagros que hacía porque la comunidad esenia activaban el ADN y lo restauraban. Eran los mayores sanadores de la historia, ¿vale? Por eso tenían ese poder, por eso también tenían el poder de resucitar. Había muchos dones y muchas capacidades que habían ahí, pero estaban precisamente por eso, ¿vale? Entonces, es súper importante que conectemos con esto. Y esto nos lo escondieron. La Claro. sabiduría de la Cábala nos la escondieron. ¿Para qué? Para, a través de esos conocimientos, también querer manipular al pueblo. La Cábala sale hace 75 años al mundo. Justo cuando se descubren los manuscritos de Qumrán, ¿vale? Entonces, daros cuenta la importancia de hace 75 años, ya todo se estaba preparando para que todo esto saliese a la luz y que no volvieran a manipular nunca más. Y todas las enseñanzas del Maestro Jesús, todas sus parábolas, tienen una explicación mucho más profunda de lo que nos han dicho, pero mucho más, ¿vale? Y hay que entenderla y profundizar en ellas. ¿Para qué? Para poder conectar con el árbol de la vida. Y hacia eso es a lo que vamos. Y hacia esa nueva humanidad, y vamos a recolocar absolutamente todo, y yo tengo fe absoluta en ello, y para eso estamos ahí. Sí, yo también tengo esa misma fe. Entonces, una persona que quiere llegar a ese tipo de conocimiento, todo esto, lo que o sea, esas pinceladas, porque son pinceladas de lo que podemos hablar en una entrevista tan cortita. Si una persona quiere conocer más en profundidad, en tu escuela lo puede tener todo. Sí. Lo primero, la base para mí siempre es la cábala. Una vez que tú tienes tu mapa y que tú ya te conoces, tú luego dedícate a lo que tú quieras. Además, tu mapa te dice diferentes profesiones a elegir según tus maestrías que traes para hacer, es decir, va a ser muy concreto, ¿vale? Hombre, no te voy a decir, oye, pues mira, es que vienes a ser abogado. No, vale, tienes el sendero 8 del árbol de la vida, que es la justicia, pero ahí puedes ser abogado, puedes ser juez, pero puedes ser cabalista, puedes ser investigador, ¿vale? Vienes a cambiar las cosas que están obsoletas y crear cosas nuevas, con lo cual puedes incluso trabajar en una empresa renovando lo que aquello ya no funciona, ¿vale? Es decir, vamos a dar un abanico para que la persona pueda conectar realmente con lo que ha venido, ¿vale? Y además, os digo más, nosotros tenemos un propósito, ¿vale? Pero nuestra energía va cambiando cada 7 años. Okay. Entonces, aunque yo quiera llegar a ese propósito, lo puedo hacer de diferentes caminos, porque tengo diferentes historias que trabajar. En algún sexenio me puede tocar trabajar un karma, pero entendiendo el karma, y esto es importante, como una oportunidad.
El karma es una semilla. Yo, de hecho, en el árbol lo dibujo con corazones, porque al karma hay que ponerle amor, ¿vale? Entonces, si tú eres capaz de trascender esa prueba, tú ahí adquieres una maestría, ¿vale? Entonces, no es que toda tu vida vas a tener que ir con esa movida, ¿no? Ahí encima y que cada X tiempo te va a aparecer el karma. No, si tú lo solucionas, ¿vale? Te vas a convertir en un maestro de ese tema. Entonces, puedes incluso dedicarte a algo que esté relacionado con tu karma. Es ilícito. Si tú lo has superado, puedes ayudar a otras personas que tengan ese mismo proceso a que lo superen. Entonces, es muy bonito. Y de hecho, el árbol está para trascenderlo y llegar a la iluminación. Una vez que tú te conoces, que sabes quién eres, que estás cumpliendo cada una de tus tareas, tú puedes trascender todo eso, como dicen los grandes cabalistas, iluminarte, como lo hizo el Maestro Jesús, como lo hizo Buda, como lo han hecho muchísimos en la historia de la humanidad. Mm. Qué maravilla, esto, nunca mejor dicho, maravillas. Que me fascina todo esto, pero habrá que terminar la entrevista. Entonces, vamos llegando al final, porque de verdad yo os invito que sigáis a Maravillas de Magdala. Sabéis que debajo de esta entrevista tenéis la página web y sus redes, donde comparte un contenido muy bonito y en su escuela podéis aprender muchísimo, que ya estuve bicheando. Entonces, antes de hablar de la sorpresa que tenemos aquí para nuestros espectadores, me llama mucha atención. ¿Qué pasa si una persona en vida cambia su apellido, su nombre? ¿Qué pasa ahí? Muchas cosas. Mira, por ejemplo, mi nombre es Maravilla, ¿vale? Es el nombre de mis dos abuelas y de mi bisabuela y de mi tía. Bueno, en la familia hay un montón de maravillas, ¿vale? Porque la patrona del pueblo, y así lo llevamos de herencia. Pero cuando yo fui a hacerme una lectura de Cábala, ya estaba metida en todo lo que estaba estudiando Cábala en el Centro Internacional, ¿vale? Y demás. A mí me dijeron que yo ya no me llamaba así. Y yo le llevé mi partida de nacimiento, del registro, todo, todo, todo. Me dijeron, no, 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 es que me están diciendo que no. Tú el proceso este lo has terminado, empieza una nueva etapa y me están diciendo que tienes otro nombre. Y fue la persona que me puso de Magdala. Yo no hice nada, ¿vale? Y cambia toda la energía, absolutamente toda la energía, ¿vale? Porque vas hacia, es como te cambia de alguna manera la misión, ¿vale? Vas hacia un paso más alto en esa misión. ¿Ok? Esto pasa mucho en diferentes sabidurías, por ejemplo, en el hinduismo o en los yogis, cuando hacen la iniciación de yogi y demás, ponen un nombre sagrado que va con la energía de esa persona. Pero a nivel bíblico, si leéis la Biblia, esto ha pasado muchísimo, como he comentado antes, pues el Maestro Jesús, para que Pedro pudiera hacer la misión, él se llamaba Simón y le puso Pedro. María Magdalena, ¿vale? María Magdalena no era ni del papá ni del esposo, ¿vale? Porque allí siempre tenían los nombres o del papá o del esposo, la mujer. No, ella era María Magdalena o Miriam Migdal, ¿vale? Porque era torre, fortaleza, porque venía a hacer esa transmisión y ese trabajo, ¿vale? Entonces, hay que ser muy consciente que nuestro nombre nos dice prácticamente ya nuestro propósito. Y nuestros apellidos también. Yo elijo mi familia en base no solamente a cosas que no han, por ejemplo, en el transgeneracional, se ve mucho, pues, todo aquello que heredamos de nuestra familia que no está resuelto, como pueden ser duelos bloqueados y demás. Pero también heredamos los recursos, la fortaleza que hayan tenido para salir de ciertos conflictos. Imaginaros, pues mis abuelas vivieron la guerra civil aquí en España y la posguerra. Esos recursos de esa fuerza de salir hacia adelante, al llevar su nombre, yo también tengo esa fuerza. Está en mí, ¿vale? Entonces, elegimos una familia, elegimos unos apellidos en base a nuestro propósito, a nuestros dones y a nuestras capacidades. Si se cambia, cambia todo el árbol, cambia todo. Aunque la persona lo cambie, por ejemplo, tú me estabas hablando sobre cuando se cambia el nombre tipo iniciático, ¿vale?
Pero ¿qué pasa si se cambia el apellido o el nombre? Porque sí. Normalmente cambia tu misión de vida. Ok, Estás cambiando, estás desviando, te vas yendo por otro camino, ok. ¿vale? Incluso, te voy a decir más, Susana, A ver. en el legado de Yeshua, ¿vale? Podemos ver incluso qué cambia en un país o en otro. Ahí puede ser, por ejemplo, una persona, esto lo vemos mucho, ¿no? Mejor una persona que nace en Colombia, Ujú, ¿vale? Vive un tiempo en Colombia y tiene que vivir una experiencia, ¿vale? E incluso muchas veces kármica y dura. ujú. Y de pronto se va a Estados Unidos. Le cambia todo su mapa. Y es un país. Pero tú también te has mudado varias veces, ¿verdad? Mm. ¿Cambia tu vida de un lugar a otro? ¿Te va mejor? ¿Tienes menos bloqueo en unos sitios que en otros? He notado cambios. Pues eso sale en tu mapa. Ujú, Todo. Es decir, se puede mirar todo. Incluso el título de un libro. Cómo está relacionado contigo, qué aprendizaje vas a tener al escribir ese libro y cómo se va a expandir. Es una marca personal, da igual, la que sea, lo vamos a ver, ¿vale? La calle donde vives, el número de tu casa, tu número de identificación, tu número de cuenta bancaria, te va a hablar de qué bloqueos tienes a nivel económico y cómo trascenderlo. Todo, es decir, a nivel cabalístico se aprende todo y no es que y no hacen falta 40 años, ¿vale? Para quien haya escuchado hablar de la cábala. Nosotros enseñamos es toda esta información y a conocerse personalmente e íntegramente en 9 meses. Es un parto, wow. es un parto. Es una aceleración de partículas de luz. Yo lo veo así. Es como que ya no hace falta muchos años de universidad para llegar a una expertise, sino que lo tenéis tan diseñado, tan bien diseñado, que realmente dure eso, la gestación o los 9 meses. Eso es precioso, de verdad. Así que ya sabéis, debajo de este vídeo tenéis todos los enlaces. Y ahora sí que vamos a con la sorpresa, que es en forma de masterclass gratuita. ¿En qué consiste la masterclass gratuita y dónde se pueden apuntar? Bueno, es una masterclass gratuita que inicia un curso totalmente gratuito, ¿vale? Durante unos días, durante 14 días, van a tener disponibles unas clases para que ellos mismos puedan empezar a conocer lo que es el árbol de la vida con sus diferentes sefirot o esferitas, ¿vale? Que cada uno de estas sefirot nos va a hablar de una experiencia que tenemos que vivir en esta vida, con también explicándolo o los 22 senderos, de una manera que lo podéis llevar a vuestro día a día, Ujú. ¿vale? Y vamos a tener una masterclass al principio donde os voy a explicar todo, cómo se va a hacer y demás, y después a través de vuestro correo electrónico os llega a vuestra casa el enlace para que veáis el curso y ya está, es totalmente gratuito, ¿vale? Y vamos a tener otra masterclass, ¿vale? Donde os voy a enseñar a calcular vuestro sendero de transformación y vuestra edad de transformación, ¿vale? Ahí vais a ver qué dones y capacidades son súper importantes que tenéis que poner al servicio de la humanidad. Es una parte pequeñita de vuestro mapa, pero para que veáis que esto funciona, que es así, y además al enseñaros a calcularlo, bueno, pues así también se lo podéis calcular a vuestros seres queridos, ¿vale? Para que podáis conocer más sobre las personas que tengáis cercanas a vosotros y empecéis a valorarlas por sus dones y sus capacidades, que ya veréis que son muchos. Qué precioso regalo. Lo podéis ver en la página web sabiduriaflordelis.com. Ahí tenéis la posibilidad de apuntaros en la masterclass gratuita que nos está ofreciendo de forma gratuita con todo el corazón Maravillas de Magdala. Pues muchísimas gracias por toda esta sabiduría, todo este contenido. Antes de terminar la entrevista, Maravillas de Magdala, ¿te gustaría dejar un mensaje para la humanidad, para las personas que nos están viendo en esta entrevista? Sí. Voy a dejar una palabra que es en hebreo, que a mí me parece fascinante y que es misma que decía el Maestro Jesús, pero quiero explicar su profundidad, ¿vale? Quiero dejar un shalom
a todos, que es que la paz esté contigo. Pero shalom, en el idioma hebreo o arameo, es mucho más amplio. Que la paz sea contigo o ese shalom hace referencia al amor, la salud, la prosperidad, la abundancia, que estés bien en paz en todas las áreas de tu vida, ¿vale? Y me parece una palabra súper bonita. Y el mundo llegará a estar en shalom, en paz, y todos estaremos en paz los unos con los otros y seremos totalmente colaborativos. Nos estaremos una mano los unos a los otros, nos valoraremos los unos a los otros y dejará de haber guerra ni competencia. Y eso lo vamos a ver todos. Qué bonito, qué precioso mensaje. Muchísimas gracias, Maravillas de Magdala, por esta entrevista, por este mensaje final que acabas de dejar. Te he podido sentir. Quiero agradecerte que estás cumpliendo tu propósito de vida, que eres un alma con propósito. Quiero reconocerte por toda la labor tan bonita que haces para la humanidad, por todas las personas que llegan a ti, a tu universidad, que puedan ellos mismos descubrirse y puedan también aportar esa semilla, seguir ese legado tuyo. Quiero reconocerte por ello y de verdad deseo que sigas muchísimos años impartiendo formaciones, que puedas llegar a millones de personas, porque es tan importante lo que haces. Y yo también comparto esa misma visión. Muchas veces nos dijeron utópica, pero también la comparto, que vamos a ver ese cambio, esa nueva humanidad que se está gestando. Así que gracias. Gracias a ti, cariño, y muchas bendiciones. Gracias. Nos despedimos de nuestros espectadores y tú no te me vayas, ¿vale? Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente programa.